vayamos a la palabra. Y a lo mejor en el transcurso pues les digo otras cositas. Amén. Vamos a buscar en Marcos capítulo 6, versículos 34 al 38. Marcos capítulo 6, versículos 34 al 38. Y quisimos aprovechar esta oportunidad del viaje, de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó, para traer un mensaje que no va a ser extenso. Hay muchas cosas, ¿verdad? Todavía que realizar. Ahí está lo de la cena y otras cosas. No vamos a ser extensos en la palabra hoy, pero yo quiero que se preste mucha atención a lo que vamos a hablar. Porque yo quiero, y es mi deseo y mi oración, que la palabra que vamos a transmitir hoy, que la palabra que vamos a decir se quede en su corazón, se quede en su mente, se quede en su vida y pueda poner por obra aquello que Dios ponga en su corazón. Amén, con relación a esta palabra. Y dice Marcos capítulo 6, versículos 34 al 38. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ay, gracias. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Bendito Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Yo te pido, Dios, que el mensaje, que la palabra que tú quieres traer a cada uno de nosotros en este día, se haga, Padre amado, en nuestro corazón, rema, Dios mío, se haga, Señor, realidad en nuestra vida. Y nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos ante la realidad de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Dios. El tema para hoy es la actitud correcta. La actitud correcta. Hermanos, al igual que en la época de Jesús, en este tiempo también hay necesidades. Al igual que en la época de Jesús, en este tiempo también hay las necesidades que tenemos que satisfacer, necesidades que tenemos que suplir. No está lejos de nosotros ninguna de estas necesidades. Es más, no tenemos que ir a Colombia. No tenemos que salir del lugar donde estamos. La necesidad material, la necesidad física, la necesidad emocional, espiritual, está muy cerca de cada uno de nosotros. Muy cerca. Y a veces no nos damos cuenta. La gente que se acerca a Jesús lo hace por muchas razones y todos lo sabemos. Lo hace por diversas razones. Pero todas envuelven una necesidad que para cada uno es importante. La necesidad mía en mi momento, sea emocional, sea física, sea espiritual, sea material. En el momento de mi necesidad, esa necesidad es importante. Y es cuando decimos: a nadie le ha pasado lo que me está pasando a mí. ¿Verdad que decimos y lo escuchamos mucho decir? Y no, le ha pasado a otra gente. Pero en el momento para mí a nadie más le ha pasado. Y en el momento de la necesidad, realmente para cada uno de nosotros es muy importante. Y es apremiante para cada persona. Jesús, dice la Escritura en el versículo 34, que estaba ante una gran multitud que necesitaba ser pastoreada y atendida. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ser atendida, que necesita ser guiada, que necesita ser pastoreada. Cuando estábamos predicando en la iglesia del centro el domingo y tú poder terminar un servicio, terminar un mensaje y tú ver tanta gente que se te acerca y te ala y te lleva para una esquina
y te dice, ministro, por favor, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, por favor, ore. Y terminaste con eso y te ala otro para otra esquina y te dice, por favor, ore por mí. Yo creo que yo atendí como a 5 a 6 personas en lo que terminó el culto. ¿Por qué? Porque había necesidad. Había una necesidad increíble, una necesidad tremenda que no tampoco los hacía sentir menos decirla, la expresaban y pedían oración. Y qué bueno por eso. Pero realmente, hermanos, hay gente a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos ni cuenta, con muchas necesidades. Jesús, cuando estaba en ese lugar, dice que había esa multitud que tenía la necesidad de ser atendida. Unas personas que responsablemente y sabiamente había que atender. Amén. Jesús le enseña muchas cosas y entre ellas yo estoy seguro que Jesús le estaba enseñando sobre el amor, sobre lo que es realmente el amor. El amor no es amor si no se practica, si no se hace práctico, si no se lleva a la acción. Carece de algo si todo el amor que yo digo tener de parte de Dios no lo hago práctico a mi alrededor. Se hace realmente como címbalo que retiñe. Amén. Realmente no es algo que podamos poner, si no lo ponemos en acción, de nada nos sirve todo el amor que expresamos tener y toda la experiencia que decidimos tener con el Señor. Dice la Escritura allí que Jesús fue movido a compasión. Cuando vio toda aquella multitud, fue movido a compasión. Y la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que sentí compasión y misericordia por aquellos que están a mi alrededor? Cuando salíamos de cada uno de los hogares allá en Golondrina, cuando estábamos evangelizando, la pregunta que venía a mi mente era, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Venimos aquí, compartimos con ellos un rato, compartimos con ellos un día, compartimos con ellos unas horas, pero ¿qué más puedo hacer? Necesitaba que Dios moviera mi corazón a compasión, mi corazón a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez? Y no tenemos que ir tan lejos a nuestro alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que mi corazón se movió a misericordia por aquella necesidad del que está a mi alrededor? Y a veces la pasamos por alto. La reacción de los discípulos en aquel momento parecía lógica en el versículo 35 y 36, donde le dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto, la hora ya está muy avanzada, despídelos para que se vayan. ¿Por qué? Dice, para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, que los discípulos habían notado una necesidad. Los discípulos se dieron cuenta que aquella gente no tenía que comer. Y la primera opción es, Señor, ya mándalo para la casa para que se vayan. ¿Ya le hablaste suficiente? Mándalo para la casa para que vayan a comprar pan porque es que tienen hambre. Se dieron cuenta realmente que había una necesidad. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta de la necesidad y le pasamos por encima? Y miramos para otro lado. Y buscamos otra excusa. Hermano, yo creo que es tiempo que nos movamos a misericordia. Que le permitamos al Señor que toque nuestro corazón y nos permita ver la necesidad a mi alrededor. Identificarla y no solamente eso, hacer algo. Tomar la actitud correcta. Porque a veces las actitudes que estamos tomando en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, no es la correcta. Era una realidad, había mucha gente, había que despacharlo porque en el lugar que estaban a lo mejor era difícil. Eso es una realidad. Y a lo mejor era lógico decir que se vayan tempranito para que vayan y compren. Sí, eso era como que lógico, ¿verdad? No esperen tan tarde, que se vayan tempranito. Bendito Jesús. No era desconocida para ellos esa necesidad que estaban viendo. Pero la pregunta sería, ¿pasó por la mente de ellos suplirla? ¿Pasó por la mente de ellos hacer algo? O si no, ¿por qué no pasó ese pensamiento en su mente de hacer algo? ¿Por qué? Esto puede tener muchas respuestas y usted pues le puede dar la que usted entienda.
¿Por qué razón no reaccionamos a la necesidad? ¿Por qué reacción nos hacemos de la vista larga? Porque estoy pendiente a mi propia necesidad. Porque estoy más pendiente en lo que yo no tengo y nos olvidamos de lo que tenemos. A veces estamos tan pendientes en lo que no tenemos que nos olvidamos de aquellas cosas que realmente tenemos. Y vivimos tan asfixiados y vivimos tan agitados por conseguir aquello que no tenemos, que se nos olvida realmente de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y hay gente que no tiene nada. Día a día vemos las necesidades a nuestro alrededor y muchas veces las queremos ignorar por diferentes razones, como ya dije. Desde que no sabemos cómo hacerlo hasta que no nos interesa. Muchas veces no nos duele. No nos duele. Y ahí vienen otras preguntas. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿A quién nosotros nos llenamos la boca diciendo todos los días, me quiero parecer a Jesús? Y nos cansamos de decirlo todos los días, me quiero parecer más y más a Jesús, y lo cantamos. Y adoramos. Y qué bueno que tengamos el deseo de parecernos a Jesús. Pero si queremos parecernos a Jesús, tenemos que detenernos y ver cómo vivía Jesús. Y tenemos que detenernos y leer cómo hablaba Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús a ese al que yo me quiero parecer? A ese al que yo quiero decir, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, y la cantamos en montones de himnos. Quiero ser más como tú. Y lloramos. Pero hay que ver realmente cómo vivía Jesús y qué reacciones tomaba Jesús. Cuando salimos de nuestra comodidad, nos damos cuenta que hay una multitud que nos necesita y nos está esperando. Cuando en aquel momento estaba Jesús allí, dice la Escritura, antes que ellos llegaron a estar aparte y estar descansando un rato. Y de momento cuando salieron y vieron, ya había una multitud. Cuando salieron de esa comodidad, se dieron cuenta que había una multitud con una necesidad. Cuando nosotros salimos de nuestra comodidad, nos vamos a dar cuenta que hay gente con necesidad. Estamos muy cómodos. Yo creo que estamos muy cómodos en nuestro propio mundo, en nuestras propias cosas, en nuestro propio entorno, y nos olvidamos de que hay gente en necesidad. Y vuelvo a repetir, porque yo no quiero simple y sencillamente, el mensaje de hoy no es un mensaje exclusivo misionero, sino un mensaje de actitud. ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros tomamos? Y no estoy hablando simple y sencillamente de lugares lejanos, como Colombia, como República Dominicana. Estamos hablando de cerquita de nosotros. En nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Y los oficiales aquí pueden saber la necesidad que hay en nuestra comunidad. La gente que está viviendo una necesidad todos los días y nosotros no nos damos cuenta. Y nosotros estamos pensando en otras cosas. A nosotros muchas veces no nos duele. Pero eso es importante, estos viajes despiertan, estos viajes como que te dan un fuerte cantazo, por así decirlo, a la realidad en otros lugares, y nos lleva a pensar, ¿solamente será allá? No, solamente no es allá. En el lugar donde nosotros nos movemos todos los días, hay esas necesidades. Ahora hay gente viviendo en hoteles. Desde hace muchos meses. Niños que van a la escuela porque el bus lo busca en el hotel y lo llevan porque no tienen un lugar donde vivir. Hay mucha necesidad en medio nuestro. Y ¿cuál es la actitud que estamos tomando ante esa necesidad? Es mi deseo poder hacer, y se lo dije al pastor, poder hacer ese grupo que podamos ir a Colombia. Es mi deseo y estoy programándolo y lo tengo en mi mente y en mi mente y en mi mente. ¿Cómo hacerlo? Porque es el deseo mío poder llevar el próximo año un grupo y que vayamos y que veamos
Y nos gozamos porque allí se hace de todo, hacemos el trabajo y nos gozamos también porque es una ciudad hermosa. Colombia es precioso, déjenme decirle. Amén, a los colombianos, Colombia es precioso. Y lo que hemos visto, ¿verdad? Que ha sido Medellín y algunas áreas, pero es hermoso su país. Amén. Y realmente se hace trabajo, se hacen muchas cosas importantes, pero también se disfruta y también se sale y también comemos y también nos montamos en el bus. Que esa me la tenían guardada porque la otra vez yo no subí con el pastor me tenía una limusina y todas esas cosas. No, porque iba con el pastor, o sea, hello. Pero esta vez no me salvé. Esta vez no me salvé, me montaron en el bus. No había otra forma de bajar de allá arriba. Y yo estaba tan cansado, hermano, que yo dije, mira, yo bajo en bicicleta, yo bajo en motora, yo bajo en lo que sea. Pero yo bajo de aquí, me dolía todo, me dolían hasta los pelos. Pero realmente fue una experiencia muy, muy bonita. Pero realmente, hermanos, nosotros no tenemos, como ya dije, no solamente hablar de tan lejos. Y créanme que tienen necesidad y nos necesitan a nosotros. Bendito Jesús. Necesitan que estemos allí, es como un aliciente para ellos cuando estamos allí. Realmente es refrescante, bendito Jesús. Pero no podemos trivializar el concepto de misiones. La necesidad de Dios está en todas partes. Aunque en algunos lugares está más acentuada definitivamente que en otros, la realidad está muy cerca de nosotros. Amén. Y en el versículo 37 viene la confrontación de parte de Jesús para los discípulos. Y es la confrontación que Dios nos quiere hacer a nosotros hoy. Los discípulos se dan cuenta de la necesidad. Porque les dice, ellos tienen hambre, tienen que ir a comprar pan, déjalos ir tempranito que se vayan para que vayan y compren lo que tengan que comprar. Me imagino que estaban cansados también, tantas cosas que pueden pasar. Y la primera confrontación de Jesús, tranquilo, le dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Los apóstoles les toma tal vez por sorpresa la respuesta de Jesús. Jesús los envía a ellos a que supieran la necesidad más importante del momento. Era el hambre física. En ese momento había una necesidad de hambre. Tenían hambre. Y Jesús le dice, la responsabilidad es de ustedes. La responsabilidad es tuya. Dale tú de comer. Allá hay mucha necesidad. La responsabilidad es de nosotros. La responsabilidad es de nosotros. Darles de comer. Bendito Jesús. Con esto les estaba enseñando que ellos tenían una responsabilidad frente a las necesidades de aquella multitud y que no podían desatenderse de ella. De hecho, era un privilegio también. Porque Jesús lo podía haber hecho él. El milagro que Jesús hizo, lo podía haber hecho sin la necesidad de los discípulos. Jesús era Jesús. Y Jesús hizo un milagro. Y sabemos la historia a grandes rasgos. Hubo una multiplicación. Y se alimentó toda esa multitud con 5 panes y peces. La multitud fue alimentada por Jesús a través de un milagro. Y Jesús lo podía haber hecho solo. Pero Jesús les confronta y le dice, dadle ustedes de comer. ¿Qué ustedes van a hacer? Yo estoy aquí. ¿Qué ustedes van a hacer? La responsabilidad es de nosotros. Jesús lo puede hacer y Jesús lo va a hacer. Independientemente si yo quiero o no quiero. La obra de Dios va a seguir. La obra de Dios va a seguir contigo o sin tigo. Una nueva palabra. Contigo o sin ti, la obra de Dios va a seguir. Pero hay una responsabilidad que cae en nosotros como hijos de Dios. Por eso Jesús, yo me imagino Jesús mirándole y decirle, bueno, denles de comer. Ellos tienen hambre, pues denles de comer. Pues hagan algo, pues muévanse, pues piensen, pues inventen, resuelvan. Pero entonces lo estamos esperando que Dios lo haga todo. Queremos que Dios baje del cielo y vaya a golondrinas allá y le dé todo y camine y evangelice.
Queremos que Jesús sea el que baje del cielo y vaya a República Dominicana y haga todo lo que tenga que hacer. Hermano, esa parte me corresponde a mí, no le corresponde a Dios. Dios hace el resto. Dios hace el milagro. Pero esa parte de ir me corresponde a mí. La parte de darles de comer, de suplir su necesidad, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad hacerlo. Nosotros somos llamados a ser colaboradores de Dios. Es un increíble privilegio que primeramente no merecíamos. Pero hemos sido llamados a ser colaboradores con Dios. Y dice la Escritura en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Jesús les mandó a hacer esto, ellos deberían haber sabido que Jesús les daría también poder y los recursos necesarios para hacerlo, pero tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, sabiendo que Jesús está al control. Nosotros caminamos y hacemos nuestra parte. La parte de Jesús la hace Él. El milagro lo hace Jesús. La parte sobrenatural la hace Dios. Pero a mí me corresponde hacer mi parte. Hacer mi parte. Dios espera la actitud correcta de cada uno de nosotros. Todos los días nos encontramos con diferentes necesidades, no solo de hambre, cómo nosotros estamos reaccionando a cada una de estas necesidades. ¿Los enviamos a la casa con solamente la palabra escuchada? Porque eso pretendemos también. Que vayamos y le decimos, el Señor te ama, la palabra dice esto, aquello, lo otro, acepta a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos después. Y los dejaste con hambre. Y no le diste nada. Y no supliste. Por eso la obra de golondrinas, déjeme decirle, a mí me impacta tanto. Porque se suplen las dos necesidades. La necesidad de palabra, se da el servicio, cantamos, adoramos, la gente llega, recibe la palabra, los niños están recibiendo su escuela allá. Me gocé mucho ver todas las mesitas allí, todos sentados en sus mesitas, eso me llenó el corazón de gozo. Amén, porque la otra vez que fui estaban en el piso y no había esa parte de mesitas y realmente el verlo fue una bendición. Dios está obrando, amén, Dios está obrando allí. Y luego al terminar eso, mientras está todo eso pasando, imagínense este escenario, la iglesia adorando, los hermanos adultos cantando, recibiendo la palabra, en el otro lado 50, 60 niños aprendiendo, sentados, haciendo manualidades, cantando, y a la misma vez 3, 4 hermanos en la cocina haciendo la sopita. Un escenario, hermano, que te toca el corazón. Porque no solamente vamos a llevarle palabra, también al final se suple la necesidad que tienen de hambre. Como dijo mi esposa, para muchos de ellos es la única comida del día. La única. ¿Usted sabe lo que es eso cuando nosotros comemos 3 y 4 veces y lo dejamos y lo botamos? La única comida del día, y ver a esos niños que se te acercan y te cogen el pantalón y te dicen, ¿puedo tener más? Y sopa. Y eso es como que, ay Dios mío, yo le doy la sopa, yo creo que caen más lágrimas dentro de la sopa de la que es mía, que lo que le lleno más de agua a la sopa. Porque realmente es como, Dios mío, Señor. Pero realmente, hermanos, no podemos simple y sencillamente pensar que con la palabra simple y sencilla, la palabra van a ocurrir todas las cosas. Nos corresponde a nosotros ir, nos corresponde a nosotros hablar, nos corresponde a nosotros orar por ellos, nos corresponde suplir su necesidad, nos corresponde a nosotros darles de comer. Amén. Un segundo punto, y ya este es el último. ¿Cuántos panes tenéis? El versículo 38. Ya cuando ellos le dieron la excusa, porque luego que Jesús le dice, darle de comer, dice, o sea que nosotros tenemos que ir a comprar allá el pan y venir para atrás y darle a ellos la comida. Pues rápido pusieron excusa y nosotros tenemos que hacer eso. Y ahí viene Jesús tranquilo y le dice, ¿cuántos panes ustedes tienen? Ok, los voy a ayudar. Ok, los voy a ayudar. ¿Cuántos tienen? Antes de que el Señor pudiera actuar en beneficio de la multitud,
era necesario que se dieran cuenta ellos de su propia insuficiencia. De su propia insuficiencia. Antes que Jesús hiciera el milagro, Jesús los estaba llevando a que ellos entendieran cuán insuficientes eran. Nuestras posesiones, lo que somos, no son suficientes en ellas mismas, pero en las manos de Dios pueden ser grandes oportunidades. No debemos olvidar que vivir bajo las leyes del reino de Dios nos lleva a establecer que cuando nosotros como hombres reconocemos nuestra incapacidad y le pedimos a Dios que actúe en su poder, entonces vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. No es lo que tenemos nosotros, es lo que puede hacer Dios con lo que nosotros tenemos. No es lo que tenemos nosotros, es lo que Dios puede hacer con simple y sencillamente lo que tú tienes. Bendito Dios. Para Él nada es imposible. Lo que tú piensas que es nada, para otros es demasiado. Mira, hermano, la ropa que nosotros enviamos de aquí para allá, para nosotros es la que nos sobró, la que ya no me pongo. Pero para ellos es bien importante. Porque la pueden vender, sacar dinero para poder seguir alimentando a golondrinas. Pueden seguir alimentando a través de lo que nosotros enviamos. Al mismo tiempo, la pregunta serviría para que realmente nosotros nos diéramos cuenta de cuánto el Señor ha colocado en nuestras manos. Lo poco que tenemos, el ser capaz de multiplicarlo de una manera milagrosa el Señor. Pero nada es poca cosa. Tal vez pienses que lo que tienes o puedes hacer no es mucho, pero recuerda que el milagro lo hace Jesús. No nosotros. Nosotros limitamos a Dios poniendo nuestras propias limitaciones primero. Dios solo pregunta, ¿qué tú tienes para ofrecer? ¿Tiempo? ¿Oración? ¿Dinero? ¿Comida? ¿Estudios? Etcétera. Tal vez no podemos ir. Tal vez no todos tenemos la oportunidad de ir. Pero podemos ayudar a enviar a alguien. A alguien que tal vez puede. Tal vez yo no puedo ir, no tengo la oportunidad de hacerlo por la razón que sea. Pero yo puedo ayudar para enviar a alguien. Para eso están las misiones, para eso está la ofrenda misionera, para eso está. No puedo ir y no puedo llevar la ropa, pero la traigo aquí, de aquí la enviamos. Hacia Colombia, hacia Santo Domingo, hacia donde haya la necesidad. No es lo mucho que tengamos, es lo que Dios puede hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Bendito Jesús. Y termino. Jesús, ante un gran milagro, hizo dos grandes confrontaciones. Darle vosotros de comer. La responsabilidad de nosotros. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Y número dos, ¿cuántos panes tienes? Hoy el mensaje es claro. ¿Qué vamos a hacer con la responsabilidad que todos tenemos de satisfacer la necesidad a nuestro alrededor? Tanto en Colombia, República Dominicana y aún aquí en Estados Unidos. Tenemos hermanos que nos necesitan, que esperan una acción de nuestra parte. ¿Cuál es la actitud que vamos a hacer? ¿La actitud correcta o la actitud incorrecta? ¿La de compasión o misericordia o la de total indiferencia? No tengo solo el llamado de ir a las naciones, te hago el llamado a no ser indiferente. No solo vengo a hacerte el llamado a misiones, te hago el llamado a no ser indiferente. Indiferente a lo que ocurre a tu alrededor. Hay muchas maneras de ayudar, pero te toca a ti darles de comer con lo que tienes en tu mano, con los poquitos panes que tienes, con los poquitos peces que tienes. Dios hace el milagro. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces.